¿Cómo definirías el carácter de los ucranianos? Tú que has tratado con ellos, que has estado ahí, ¿cómo son los ucranianos? Mira, la gente en general en cualquier parte del mundo, y te lo dice alguien que conoce más de 100 países, es abierta, natural, simpática, solidaria. Yo nunca he tenido problemas en ninguna parte del mundo, incluso en zonas de gran conflicto. Luego hay personajes infectos, personajes que se aprovechan de la guerra, que hacen negocio con el dolor ajeno. Hoy mismo estaba leyendo un artículo de un amigo mío que está trabajando ahora mismo en Ucrania, que las personas que están huyendo de Ucrania de manera clandestina tienen que pagar un montón de dinero para llegar a Rumanía. Como una mafia. Una mafia organizada, y claro, los mafiosos son ucranianos y rumanos. Como ha habido mucho desvío de la ayuda internacional, y no lo han hecho los afganos ni los sirios, ni los bielorrusos ni los rusos, lo han hecho los ucranianos en Ucrania, y el propio gobierno ucraniano ha tenido que llamar al orden a sus propios ministros por lo corruptos que son. Son países que no son países puramente democráticos. Y aquí en España, incluida en Cataluña, los niveles de corrupción llegan hasta los niveles que hemos visto en las últimas décadas, en un país con unos niveles, digamos, de estructuración democrática más avanzada que pertenece a la Comunidad Europea. Imagínense, pues en Ucrania, que es un país que estaba saliendo de un sistema determinado y estaba haciendo el tránsito a otro sistema determinado, con todo lo que eso significa de colapso social, claro, incluso moral, incluso ético, ¿no? Y a nivel bélico, a nivel de carácter, ¿no? Parece que hay como culturas o países con personas más orgullosas o más de nacionalistas y otros que no tanto. ¿Crees que uno de los problemas de esta guerra es que ambos bandos son muy parecidos, muy nacionalistas y que no van a dar su brazo a torcer? Bueno, a ver, que forma parte un poco de su carácter, podríamos decir. A ver, en estos momentos a mí me recuerda la situación de Ucrania a la que se vivió en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia. Sí. El tipo de gente. Me recuerda la situación. O sea, cuando empezó la desintegración de la antigua Yugoslavia en el 91, los croatas eran las víctimas del conflicto. La guerra entre Croacia y el ejército yugoslavo del año 91, que cubrió Arturo Pérez Reverte, o cubrí yo, siendo mucho más joven que ahora, hace 30 y tantos años ya, los croatas empezaron siendo las víctimas y acabaron convirtiéndose en los verdugos. Los croatas que luchaban por independizarse de la antigua Yugoslavia, que te permitían trabajar en la zona de conflicto, llegar hasta las primeras líneas de combate sin ningún tipo de problema ni de quebradero de cabeza, y que además te daban el paso franco para que tú hicieras tu trabajo. Si querías arriesgar, te podías arriesgar y estar en las primeras posiciones de combate. Donde estaban disparando con fusiles. En el 91, en el año 95, cuando lanzaron la famosa operación de la Krajina, impidieron el trabajo de los periodistas porque estaban matando y estaban expulsando a la población serbia. Y esto fue el tránsito de las víctimas a los verdugos. Si alguna persona croata está escuchando esto, igual se enfada, pero es su problema, que estudie bien su historia, ¿no? Y lo comprenderá. Pasaron de ser las víctimas a los verdugos. ¿Qué puede pasar en Ucrania? Pues puede pasar un poco parecido, que los que vayan ganando hoy acaben, o que vayan perdiendo hoy, acaben ganando, y que luego tengan poca piedad y poca empatía con los que pierden. Esto suele pasar en casi todas las guerras, ¿no? Yo he visto personas que han empezado perdiéndolas y luego la han ganado, las víctimas se han convertido en verdugos, etcétera, etcétera. A mí no me gustaría que esto pasara. ¿Y lo notas? ¿Qué puede pasar? Bueno, en estos momentos los ucranianos tienen suficiente con mantener sus posiciones militares en el este y con intentar conseguir la ayuda que quieren recibir de la comunidad internacional, tanto militar como económica y como táctica y de en ayuda humanitaria también, y por supuesto todo lo que se refiere a la ayuda de inteligencia militar y táctica. Entonces tampoco se puede ver muy bien qué está pasando en algunas zonas de la primera línea, porque sinceramente es muy difícil llegar, y es opaco. Y porque además, por desgracia, los rusos lo están haciendo muy mal, porque los rusos están utilizando el conflicto para hacer auténticas salvajadas, bombardeando salvajemente, pero también matando a la población. O sea, los muertos que han aparecido en las ciudades que han sido ocupadas por Rusia y que luego se han marchado y han dejado los cadáveres. Hablemos de eso, de estas masacres, ¿no? Que hay fotos, imágenes, vídeos. ¿Esto es real? ¿Es un montaje de propaganda de un lado? ¿Esto se encontró así? O sea, todo esto
¿Cuál es la realidad de estas matanzas? Mira, las personas que han hecho este tipo de fotografías o de imágenes o que estaban en los sitios son personas muy amigas mías. Gente conocida tuya, personal, con nombres y apellidos, y evidentemente son grandísimos profesionales. Si esto estaba allí es porque evidentemente ocurrió. Tú sabes que cuando sale esto ya sale gente de que no, esto está montado para hacer quedar mal a los rusos. Esto fue así. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que hay personas que creen que cuando... Es que pasa un poco como cuando en la política la corrupción solamente se la llevan a cabo... La que eres de un sitio, de un partido, ¿no? Claro, y son todos. Del partido al que yo no pertenezco. Claro. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando hay ciudadanos que cuando su partido favorito está en el poder se olvidan de la corrupción y cuando su partido favorito está en la oposición están todo el día hablando de la corrupción del partido que no es el suyo. Esto pasa un poco lo mismo con el tema de Ucrania. O sea, evidentemente es muy lamentable, muy doloroso, muy brutal ver imágenes brutales, pero lo que está clarísimo es que no todos se van a equivocar, tanto los periodistas que han ido sobre el terreno y han visto y han fotografiado con imágenes, como los investigadores de organizaciones prestigiosas que investigan los crímenes de guerra y que los presentan ante una corte internacional. Todo esto son personas que han estado trabajando antes en conflictos en los que han acusado a Estados Unidos de crímenes de guerra, que han acusado a gobiernos de los Balcanes de crímenes de guerra, que han acusado a Ruanda, a una de las etnias ruandesas de crímenes de guerra y de genocidio. Son los mismos. O sea, insisto, tenemos que confiar en que las personas profesionales hacen su trabajo profesional. Y como los periodistas que están en esa zona y que han hecho estas fotografías son amigos míos, los conozco, etcétera, etcétera. Hileras de cadáveres de civiles, ¿no eran? Sí. No eran militares, sí, eran civiles. Era una matanza de civiles antes de irse de una ciudad. Exactamente. Entonces, lo que está clarísimo es que lo hacen personas profesionales. Yo no me voy a cuestionar jamás porque no son fáciles de manipular. O sea, yo en una zona de conflicto a mí no me manipulan fácilmente. A mí no me dan gato por liebre. Eso te lo puedo asegurar porque tengo experiencias para poder detectar dónde están los niveles y yo además soy de las personas que si no lo veo no lo creo, y si tengo cualquier duda sobre que me están dando algo que es puramente propagandístico, no lo publico. Lo he hecho toda mi vida y por ahí pues me he podido mantener asegurando que lo que he publicado era una verdad como un templo de grande.